Bueno, ya hemos esperado hasta el cuarto, entonces comenzaremos nomás ya la clase. Ayer más bien un poquito hemos tenido problemas de electricidad allá por mi zona, se ha cortado y no teníamos internet, no teníamos cómo comunicarnos, por eso simplemente lo único que hemos podido hacer es suspender la clase para hoy. Pero para no perjudicarles mucho, sé que los viernes algunas personas tienen muchas cosas que hacer. Vamos a intentar hacerlo lo más resumido posible, pero lo más también eh, laboratizado, le diremos, ¿ya? Para que puedan hacer las prácticas y para que ustedes puedan practicar, digamos, ¿no? ¿Están Cristian y Mario? Sí, ingeniero. Perfecto. Mario, ¿tú estás ahí? Sí, sí. Perfecto. ¿Qué tal? Coméntenme cómo les ha ido con el VirtualBox. ¿Lo han logrado instalar? ¿Tienen ya sus máquinas virtuales? ¿Tienen ya sus laboratorios armados? Sí, me descargué el virtual nomás porque no podía instalarlo. Pero el ejecutable, ¿no? El virtual. Exacto, el que les he enviado, ¿no? El que ya está hecho. Hay para VirtualBox, también hay como para VMware también. De la misma página de VirtualBox, ahí está, ¿no? De la misma forma, les comento que hay también diferentes sistemas operativos ya compilados, podemos decir, que ya están compilados para VMware, hay también eh, para VirtualBox, para KVM. KVM tal vez lo conocen, ¿han escuchado de esta máquina virtual también? No, yo no, ingeniero. Ya, KVM también es un virtualizador. Ya, es un virtualizador que funciona más o menos de la misma manera. Ya, la diferencia está que el KVM hace más uso de los recursos y los administra de mejor manera. Más antes había una máquina virtual también que se llamaba Xen, XEN, ¿ya? Que bueno, como KVM también era un paravirtualizador. No era exactamente un virtualizador, era un paravirtualizador, ¿ya? En este sentido, estos virtualizadores que hacían la misma tarea, tenían eh, ¿cómo se llama? La tarea de hacer la virtualización, incluso por línea de comandos. Si ustedes entran más allá, digamos, de su administración de VirtualBox, van a ver que pueden conectarse ustedes por un SSH, digamos, ¿no? O por una conexión, lo que hemos practicado, una conexión remota. Y no es necesario, digamos, tener lo que nosotros tenemos, agarrar y mostrarlo en nuestro entorno de trabajo de escritorio, en la administración de los virtualizadores. Estos virtualizadores también se manejan por línea de comandos. Los puedes apagar, también los puedes encender, puedes aumentarle memoria RAM, puedes aumentarle disco duro, todo mediante línea de comandos. Es muy bonito. Pueden verlos aparte de parte de ustedes y si les gusta, mucho mejor. Como les indico, pueden crearse máquinas virtuales desde cero. Lo único que necesitan es, digamos, en el caso de un CD o un sistema operativo compreso en formato ISO, ustedes instalan, se bajan el sistema operativo de la red y con línea de comandos pueden instalarse. No hace falta, digamos, un entorno de escritorio, ¿no? Pueden hacerlo. Eso sí, a entrarse un poquito más en el tema de Linux, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Digamos, que si quieren hacer esto, ustedes pueden instalarse un VirtualBox y directamente desde línea de comandos lo crean con Linux, digamos, con su base de Linux.
Tengo entendido también que ya está implementado esta parte en Windows. Entonces, con su CMD o su terminal de Windows, también podrían hacerlo, ¿no? Eso como una referencia, una reflexión para que puedan también adentrarse más al campo de los sistemas operativos Linux. Ever, buenas noches, ¿cómo estás? Ahora, Buenas noches, también, Sergio. ¿cómo estás, hermano? Ahora lo que vamos a hacer, vamos a continuar con nuestro tema del ethical hacking, ¿ya? Para esto, yo voy a compartir mi pantalla y vamos a volver a nuestra presentación, ¿ya? Ya, perfecto, me bajo hasta ahí abajo y vamos a ver. Les pregunto a los tres si tienen alguna duda de lo que hemos avanzado hasta ahora. ¿Tienen alguna observación, alguna duda? Ya, bueno, entonces vamos a continuar. Nos habíamos quedado en este proceso del escaneo de nuestra red interna. Habíamos dicho que nosotros al escanear tenemos que tener un resultado, ¿no? En este caso, primero tenemos que escanear nuestra red, nuestras subredes, los equipos, los IPs, incluso las MACs, pero especialmente los puertos que tenemos que tener para ataque, ¿no? En este sentido, también hemos visto este gráfico de la red y por ende nos hemos ido hasta esta parte, donde nos da el resultado, ¿no? Que son los puertos vulnerables de los sistemas operativos y también los sistemas operativos que están dentro de nuestra red y de nuestra subred. Para esto, nosotros habíamos utilizado varias herramientas que existen, ¿no? Pero la más eficiente y la más popular, podemos decir, y la más utilizada es el Nmap, ¿ya? Habíamos hecho en el laboratorio anterior un escaneo, ya sea un escaneo rígido, un escaneo para tener los puertos abiertos, y nos había dado incluso las MACs y los sistemas operativos que tenemos dentro de nuestra red y subred. Ahora, esta herramienta, aparte de ser tan popular, tiene muchos scripts que podemos compartir. Incluso ustedes podrían visitar la página que es, si no me equivoco, es nmap.org. Ya, perfecto. A ver, vamos a ver. Aquí directamente vamos a buscar. Ya, perfecto. Entonces, a ver, vamos a ver. Este es. Lo que les quiero mostrar acá es que esta herramienta es tan grande que tenemos scripts. Habíamos repasado que los scripts son pequeños programas desarrollados para que la herramienta Nmap pueda ser utilizado. En este caso, por ejemplo, acá nosotros tenemos un PDF, un documento en PDF, donde todos estos scripts pueden ser utilizados. Nosotros ahora en nuestro ataque, en nuestro laboratorio, vamos a utilizar un par de estos scripts, ¿ya? Para ver justamente, para ver las vulnerabilidades
y el análisis que vamos a hacer dentro de lo que hemos trabajado hasta ahora. Dentro de nuestra red, dentro de los protocolos, dentro de los equipos, dentro de los programas y dentro de nuestros puestos en especial, ¿no? Utilizando todas estas herramientas, vamos a iniciar con un análisis de qué es lo que necesitamos, ¿no? Ahí. Entonces, ¿de qué vamos a hacer? Vamos a hacer un análisis de las vulnerabilidades que se tienen en diferentes sistemas operativos. También podemos hacer un escaneo directamente en toda la red o subred. Pero esto también contrae que varios equipos o varios administradores sean alarmados. En ese sentido se va que nosotros primero veamos nuestra red, veamos qué equipos necesitaríamos ingresar, digamos, ¿no? Y no solamente qué equipo, sino por qué puerto atacar. Vamos a ver, digamos, dónde vamos a atacar la vulnerabilidad que está asociada a la red, al puerto. Ya, como dice acá, en esta etapa se identifican y categorizan las vulnerabilidades asociadas a nuestro objetivo, utilizando como base toda nuestra información recopilada de los pasos anteriores, ¿no? De nuestro análisis de vulnerabilidades, lo que tenemos que tener es lo que les comentaba anteriormente. Las redes, puertos, dominios, hasta subdominios también, ¿no? Porque podemos entrarnos directamente a un dominio y como les mostraba con una de las herramientas web, nos mostraba también que tenemos subdominios. Con esas herramientas directamente nos entramos hasta el corazón de un servidor de correos, podemos decir, ¿no? Una de las herramientas más populares para esto son los Metasploits, ¿ya? Los Metasploits también son scripts, son programas diseñados directamente para los sistemas operativos Linux. En el caso, nosotros tenemos también ya en nuestro sistema operativo Kali Linux, tenemos implementados estas herramientas. Lo único que tenemos que hacer es llamarlos, ¿no? Llamarlos. También lo que nosotros vamos a tener son los servicios que tienen nuestros equipos. Por medio de los servicios, nosotros podemos hacer una inyección SQL, podemos agarrar un VNC, podemos agarrar un virtualizador. El VNC, por si acaso, es más o menos, haciendo una comparación con el sistema operativo Windows, es como si tuvieran un TeamWeaver, digamos, que es bien conocido, yo pienso que lo deben conocer, ¿no? Es similar. Y también tenemos algunas versiones vulnerables que dicen, ¿no? ¿Qué quiere decir las versiones vulnerables? Por ejemplo, en la etapa, podemos decir, de compartimiento de archivos, hay sistemas operativos, por ejemplo, yo tengo instalado un Windows Server 2008. Miren que no sé, Windows Server hasta que ahorita debe estar 2020, 2021, no sé. Pero en el único que yo he visto y he encontrado y he podido instalarlo, ha sido el Windows Server 2008. Entonces vamos a ver sus vulnerabilidades de este servidor. Y nos vamos a intentar conectar desde nuestra línea de comandos utilizando las herramientas que hemos aprendido o que vamos a aprender también. ¿Ya? Ahora, para una vez realizado el análisis de vulnerabilidades por medio de redes, puertos, dominios y servicios, nosotros no nos vamos a lanzar directamente al ataque, digamos, o a la guerra. No vamos a ir con una arma que nos sirva para matar 10 soldados, ¿no? En este sentido, lo que tenemos que hacer es planear nuestro ataque, ¿ya? Por eso les indicaba que si nosotros vamos a entrarnos directamente a toda una red, vamos a snifear o vamos a mapear toda la red, podemos levantar varias sospechas, podemos levantar que administradores cierren directamente los puertos que ellos pueden también ver, digamos, que están abiertos, ¿no?
En este sentido, lo que vamos a hacer primero es el análisis de vulnerabilidades. Para hacer este análisis de vulnerabilidades, tenemos una tabla de valoración de criticidad. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, tenemos las diferentes escalas que acá muestro en el cuadro, por ejemplo, de severidad y con su diferente puntuación. Por ejemplo, en un escaneado, que lo vamos a hacer con Nmap, si tenemos un 0.0, es, digamos que la vulnerabilidad es 0, digamos, que no hay ninguna vulnerabilidad en ese servidor. Si es baja, va a ser de 0.1 a 3.9. Estaríamos excelentes en ese rango, ¿no? Pero, sin embargo, generalmente los servidores utilizan el protocolo SSH, Secure, seguramente, lo que piensan que es seguro, pero no se imaginan que si nosotros nos tomamos el tiempito de mapear, como lo hemos hecho toda la red, de los 65,000 puertos que existen para utilizarlos, lograremos identificar, digamos, por dónde están entrando, por dónde hacen su conexión remota, digamos, ¿no? Entonces, cambiando, digamos, un puerto, podemos bajar hasta la media, tal vez, ¿ya? La media que estaría desde 4.0 hasta 6.9. Ya la alta significa que nosotros tenemos una vulnerabilidad muy alta, pero muy alta. Pero si estamos en 9 y un rango de 10, estamos prácticamente crítica, ¿ya? La vulnerabilidad es crítica. ¿Qué significa? Que cualquier persona podría entrar. Eso no significa, si digamos tenemos una amenaza crítica, no significa que nosotros podamos averiguar, digamos, su contraseña. No significa eso, sino que nosotros, pudiendo entrar, pudiendo utilizar diferentes medios, podríamos acceder al servidor. Ya dentro del servidor, tal vez podríamos averiguar las contraseñas, podríamos descifrar, como por ejemplo, entrando al servidor, podríamos, por línea de comandos, podríamos ver las contraseñas, pero encriptadas, ¿ya? Entonces, ¿dónde entramos? Tenemos ya una herramienta que les había mostrado, donde mandamos, digamos, encriptaciones en SHA-1, SHA-5 o en diferentes tipos de encriptación. Entonces, lo desencriptamos y tenemos una contraseña donde ya solamente nos faltaría el usuario, ¿no? Entonces, vamos a hacer esa parte, ¿ya? Siguiendo las herramientas de análisis de vulnerabilidades, lo que yo les indicaba primeramente, y lo hemos utilizado, es el Nmap, que es un principal, ¿ya? En este caso también tenemos Nessus. Nessus, para los que no se acoplen muy rápidamente, digamos, a una herramienta por línea de comandos o terminal, Nessus es una herramienta que tiene un entorno de escritorio. Incluso funciona vía web. A ver, vamos a ver, acá lo he abierto. Exacto, esta es, ¿no? Tienen hasta una página web donde pueden utilizar su escaneo de vulnerabilidades. ¿Qué quiere decir? Acá, por ejemplo, donde me dice Metasploitable 2, justamente es el Metasploit, pero con un entorno gráfico, ¿ya? Y me pone un guión de bulk scan. Las vulnerables escaneadas, me indica, ¿ya? Nosotros, digamos, vamos a escanear una IP o un segmento de red y nos van a dar las vulnerabilidades. Me sale como esta palabra me indica, BULN scan, con eso, ¿dónde escaneamos? ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, esta es una herramienta vía web que me muestra y me saca incluso gráficos del escaneo.
cómo hace su función, cómo elabora, todo eso, ¿no? Es posible utilizarlo. Yo no lo he utilizado, bueno, lo he utilizado mucho antes, pero es posible utilizar también esta opción, ¿ya? Vamos a continuar con esto en la etapa de explotación. Y también tenemos una vez que ya se ha hecho el análisis las vulnerabilidades con Nessus y Nmap, que son las herramientas más populares, vamos a pasar a la etapa de explotación, donde la ejecución del ataque de la explotación de vulnerabilidades son identificadas en ciertos momentos. ¿Qué me dice esto? Por ejemplo, son identificadas, ¿por qué? Porque si nosotros lanzamos un Mmap, y como hemos hecho en toda la red, entonces esto puede levantar varias alarmas, ¿ya? En los cuales nos pueden ya llamar la atención, nos pueden indicar, podemos causar perjuicios de lentitud, de retraso en los servidores, todo eso, ¿no? Por eso es siempre tener un proceso de identificación de nuestra subred y nuestras IPs y, para terminar, nuestros puertos. Como dice acá, es una etapa de ejecución delicada. O sea, tiene que ser esta etapa totalmente coordinada con nuestros empleadores, los podemos llamar, ¿no? Decirles que nosotros vamos a entrar y vamos a atacar esta parte a modo de prueba. Si nos dan el visto bueno, nos darán los horarios, todo eso, entonces podemos realizar de una manera milimétrica como nos indica, ¿no? Porque vamos a tener diferentes resultados y tenemos que documentar estos resultados. Ahora, por ejemplo, lo que nosotros vamos a agarrar para la explotación son los exploits, ¿ya? Como les indicaba, los exploits son programas, son scripts que justamente tienen estas vulnerabilidades. Es como una página web que le dan los reportes, digamos, de Windows, Windows Server, Windows 7, Windows 10, Linux, de todo, ¿no? Hasta de los sistemas operativos Android funciona, ¿ya? Lo único que hay que hacer es saber utilizarlo y saber buscar. Lo que nosotros, por ejemplo, vamos a hacer en este momento es utilizar la herramienta Metasploit. La herramienta Metasploit es una herramienta que hace uso de los payloads. ¿Qué son los payloads? Son pequeños programas que están dentro de los scripts. Estos payloads hay que agarrarlos y administrarlos para usarlos. ¿Qué significa? Que si nosotros detectamos, por ejemplo, un Windows, tenemos que buscar un payload que sea para Windows. Si nosotros notamos una deficiencia en Linux, entonces tenemos que buscar un payload que sea para Linux. Así sucesivamente, para Android, para iOS, para cualquier sistema operativo, hay payloads ya reportados y ya puestos en Metasploit. Lo único que se hace es buscar y utilizar, ¿no? Nosotros en su página oficial de Metasploit se puede reportar estas vulnerabilidades. Si nosotros ahora mismo, por ejemplo, escaneamos a un escaneo profundo al Windows 10, a nuestro mismo Kali Linux, si no somos buenos administradores, vamos a encontrar deficiencias o vulnerabilidades y lo podemos reportar a Metasploit y obviamente Metasploit nos va a identificar y nos va a decir tanto, entonces ustedes pueden seguir verificando, ¿ya? Y por eso algunas personas incluso ganan dinero de esto, ¿ya? En este sentido vamos a hacer nuestro laboratorio, pero primero quiero que me indiquen si tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna sugerencia. Ever, Mario, Cristian.
A ver, alguna pregunta. A ver, Eder, ¿tienes alguna duda que tengas? No, Inge, hasta el momento está todo claro. Ya, perfecto. Cristian, No, igual ingeniero, la verdad es nuevo para mí este tema y estoy recién aprendiendo y todavía no me surgen preguntas. ya, perfecto. Pero sin embargo, ahora cuando entremos a nuestro sistema operativo o a nuestro laboratorio, vamos a hacer un poquito también de Linux, ¿ya? Mario, ¿tú alguna pregunta, alguna duda? Sí, hablaba de los exploits y los scripts. Esos scripts, ¿en qué lenguaje de programación se desarrollan? Ah, ya, perfecto, una buena pregunta. Un script es un pequeño programa desarrollado, ¿ya? Nosotros podemos hacernos cualquier script, ya sea en Bash de Linux, podemos hacerlo en Python, podemos hacerlo incluso en PHP. Hay otros programas, por ejemplo, que, que entran hasta la raíz, como es, por ejemplo, este lenguaje de programación que es el Assembler, ¿no? Nosotros podemos agarrar un pequeño programa, ponerlo dentro de un punto exe, ¿ya? Podemos disfrazarlo de un punto exe, que significa que nosotros desarrollamos con Metasploit un programita y lo ejecutamos para Windows. Ese Windows va a ser un pequeño programa, es un script que le vamos a poner, por ejemplo, que nos abra un puerto de Windows para que nosotros nos podamos entrar. ¿Ya? Ese programita le mandamos a una persona que lo abra dentro de su máquina, de su Windows, lo ejecuta y sin saber ese script ya está funcionando dentro de su máquina. En pocas palabras, un script es un pequeño programa desarrollado en un lenguaje de programación. ¿Ya? Ahora, los exploits también son programas, son contenedores, ya contenedores de todas las vulnerabilidades donde han sido reportados, ¿ya? Ahora lo que vamos a hacer primero es, acá me cambio a mi otra máquina. Puedo conectar el cable. Ya está, ahora sí. Voy a compartir. Ya, perfecto. Ahora nosotros, están viendo el laboratorio, ¿no? Donde estamos agarrando nuestro VirtualBox. Y tenemos un Windows 10 corriendo, un Kali y un Windows Server. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer primero, y lo que habíamos hecho el anterior vez, es un escaneo, digamos, ¿no? En este caso, habíamos hecho, a ver dónde está. Ya. Ya, creo que, ¿dónde están? Ever, creo que en la anterior clase no estabas, ¿no? Lo que estamos haciendo con esta línea de comandos acá, con ifconfig eth0, 192, 168, 24, netmask 255, 255.0, estamos poniendo una IP provisional al sistema operativo Linux, ¿ya? Esta línea de comandos funciona con cualquier versión o con cualquier sistema operativo que sea Linux.
Ya, pero como les repetí la anterior vez, esto es temporal. En cuanto nosotros reiniciemos la máquina virtual o el equipo donde configuremos de esta forma, la IP se va a desaparecer. También, esto ya lo habíamos puesto, tiene, por ejemplo, si nosotros hacemos directamente un ifconfig, nos va a dar la IP que tiene, ¿no? En este caso tiene la 192.168.2.4. Es como el IP-config de Windows, ¿no? Vemos que tenemos acá la máquina virtual con una IP 192.168.2.4. También tenemos acá un Windows Server, que les decía es un Windows Server 2008. Ya nos metemos acá y ponemos un IP-config para averiguar su IP. Y tenemos que es el 192.168.2.7. Habíamos hecho el anterior clase un escaneo de todas nuestras redes que tenemos, o todos nuestros IPs que están dentro de nuestra red, ¿no? Con Nmap. Entonces, lo que nosotros ahora vamos a proceder a hacer, vamos a utilizar nuevamente la herramienta Nmap, pero con la opción SMB Protocols. ¿Qué hace el script SMB Protocols? Hace un escaneo de todos los puertos SMB, que significa los puertos Samba. Como en la anterior clase indicábamos que los puertos Samba es un servidor de archivos. Es un servidor de archivos donde nos muestra las diferentes opciones o los diferentes Windows que utilizan esta herramienta. No solamente es, digamos, un servidor Samba que está implementado bajo un servidor Linux, sino que también puede ser implementado por servidores Windows, ¿no? Usan los mismos protocolos, las mismas versiones de los archivos Samba, ¿ya? Ever, ¿vos conoces el sistema de archivos de compartimiento Samba? Por lo menos lo has escuchado, cómo haces compartimiento de archivos, por ejemplo, en Windows. Compartes una carpeta para que esté dentro de la red, digamos, ¿no? ¿Has escuchado de este protocolo o de esta forma de compartimiento de archivos? La verdad no, Inge, recién he estado leyendo algo de Samba y pude ver que pueden hacer lo que es la transferencia de archivos por Windows y Linux, ¿no? Algo así he leído, pero Exacto. no conocía antes, ¿no? Ya, perfecto. Cristian, Mario. También para mí, ingeniero, es algo nuevo, no había escuchado. Ya, a ver, vamos a ver esta partecita, les voy a mostrar en una imagen cómo funcionaría, digamos, red en Samba, digamos, Samba. Bien, vamos a ver una buena imagen que nos simplifique. Un buen ejemplito. Ya, acá está. ¿Lo ven, no? Sí, ya. Sí, ingeniero. Ya. Por ejemplo, lo que acá nosotros estamos viendo es un servidor Samba ya implementado.
¿ya? Entonces nosotros lo que podemos hacer es agarrar otro servidor Windows o también otro servidor Linux y compartir nuestros archivos. En este caso, lo que están agarrando, por ejemplo, es tener un servidor Samba ya directamente como corazón, digamos, ¿no? En este caso, también, si nos fijamos acá a la derecha, tenemos clientes Windows. Estos clientes Windows, nosotros les vamos a dar las diferentes opciones para que puedan acceder a nuestro servidor Samba. Obviamente van a tener IPs, van a tener una MAC, donde podemos definir acá en este servidor a qué archivos van a entrar, a qué archivos va a compartir este cliente con este cliente, ¿ya? Acá también a la izquierda vemos que tenemos dos clientes Linux, donde también le vamos a dar las opciones. El servidor Samba va a compartir archivos, ya sean profundos o archivos solamente que quieran que vean, digamos, este cliente Linux con este Windows, digamos, ¿no? Podemos agarrar, digamos, creamos un archivo y decimos que se llame documentación privada, digamos, que solamente va a agarrar este cliente con este otro cliente Windows, entre los dos. Entonces nosotros damos nosotros vamos a hacer esa línea de comandos y les vamos a mostrar solamente a esas dos personas, cosa de que no vean las demás personas de esta red, ¿no? Eso se puede hacer. Y como se fijarán, acá también tenemos archivos compartidos, ¿ya? Tenemos archivos compartidos. Más a su izquierda tenemos también una impresora, que significa que el servidor Samba también tiene la opción de administrar impresoras compartidas en red, ¿ya? Acá en este diagrama nos muestra una carpeta de Linux donde solamente tienen que enviar los archivos que van a ser compresos, ¿ya? Si el cliente Windows 2, digamos, que es tiene un archivo para imprimir, directamente lo va a enviar al servidor Samba. El servidor Samba va a tener una carpeta exclusiva que va a decir, digamos, archivos a compartir y directamente lo va a imprimir. Ya esto ya puede ponerlo a esta impresora o a esta, la segunda, digamos. Incluso ese archivo que se ha guardado acá para la impresión se va a guardar también acá. Esto para un respaldo, digamos, ¿no? Para ver que se está haciendo, o sea, que se está imprimiendo cosas que se deben, no maliciosas, digamos, ¿no? En este sentido, funciona un servidor SAM. Tenemos también varias opciones, ¿ya? En este caso, el más utilizable, porque es más seguro, es el servidor SAM. Como este servidor, existen muchos más, pero como estamos siguiendo la clase, es por el tema de seguridad, ¿ya? En esta etapa, ¿les ha quedado claro cómo funciona el servidor Samba? Sí, sí, claro. Sí, clarísimo. Ya, perfecto. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer hoy, vamos a ver con unas cuantas líneas de comando, que es la parte más bonita, podemos decir, y vamos a ver, por ejemplo, este servidor Samba. Bueno, no este servidor Samba, sino estos clientes de este servidor. Estos clientes vamos a verificar. Por ejemplo, incluso estaríamos acá con el Windows Server, estaríamos acá y vamos a ver qué puertos están abiertos, ¿no? O principalmente en este sentido vamos a ver qué versión de SAM está utilizando, ¿ya? Yo les indicaba en la anterior clase que la primera versión que se ha puesto para Windows, en su versión para compartimiento de archivos con Samba, tenía muchas vulnerabilidades. En ese sentido,
el Windows Server 2008. Imagínense, tampoco estamos muy lejos. No sé, en la versión 2012, en la versión 2020, creo que si más no me equivoco, he hecho la prueba, pero hasta el 2012 ya lo habían cerrado y ya habían curado ese problema, ¿no? Entonces ya no utilizan tanto esta versión de SAM, ¿ya? Entonces volvemos a nuestro laboratorio. Volvemos a nuestro laboratorio y decimos, por ejemplo, vamos a hacer un mapeo del servidor Windows Server 2008. Habíamos visto la anterior semana, la anterior clase, que su puerto por defecto, que era el puerto 445, que utiliza el protocolo de Samba, estaba abierto, ¿no? Entonces, con eso teníamos ya varias opciones de ataque. También verificábamos, no solamente porque estábamos viéndolo ahorita el Windows con este IP, sino que hemos hecho el escaneo de los IPs, ¿no? Hemos hecho el escaneo de IPs y nos ha mostrado que el Windows 10 tenía una IP 192.168.2.3 y el Windows Server que le he añadido ahora tiene la IP 102.7, ¿ya? Ahora, lo que yo les indicaba en el momento, que Nmap directamente tiene scripts, ¿ya? Para la utilización de estos scripts, hay que primero ponerle --script. Vamos a llamar el script y tienen el nombre, tienen los nombrecitos. ¿Cómo verificamos los nombres o qué script que están en funcionamiento? Solamente haciendo la palabra nmap-help, como les mostraba en la anterior clase. --help. Y acá nos muestra, por ejemplo, cómo utilizar, digamos. Por ejemplo, donde los examples en la última parte nos dice que tenemos, que podemos escanear un dominio, ¿ya? Es un escaneo, como les mostraba, que no tiene retorno, es decir, que no lo va a prevenir al atacado. El segundo nos indica que vamos a escanear dos redes. Con nmap-b-sn vamos a escanear la red 192.168.0.0/16, que es una subred. Y la otra subred que tiene, que es el 10.0.0.0.08, digamos, ¿no? Entonces, ahí vamos a escanear toda una red. A ver, por ejemplo, nosotros podemos poner un nmap desde a la 192.168.2.0/ en este caso sería 24, ¿no? Listo, entonces esto va a escanear. La tercera opción me indica que vamos a escanear todos los puertos enviando un 10.000 pings. Eso lo va a hacer, digamos, en menos de 5 segundos, digamos, ¿no? Pero simplemente estamos enviando a los puertos 80, que significa que de toda una red nos van a devolver todas las máquinas que estén abiertos sus puertos 80. Y generalmente los puertos 80 se abren para hacer HTTP, ¿no es así? Ahora, por ejemplo, ya nos ha devuelto el escaneo. Y como se fijan, acá tenemos donde nos indica port, state y servicio. Primero, lo que les indicaba, por ejemplo, en la primera, después del nmap que hemos hecho, dice, el nmap que estamos utilizando es el 7.92 y la fecha de uso. Se ha escaneado hasta la red 192.168.2.7, que es justamente nuestro servidor y donde estamos sacando nuestro IP. Si levanto, por ejemplo, el otro servidor, para hacerles recuerdo de la anterior clase,
A ver, acá. Yo estoy levantando mi servidor Windows o mi Windows. Y me regreso a mi escaneador. Vamos a hacer el mismo ejercicio, pero si ya se ha levantado, nos tiene que entregar el resultado con las dos IPs ya escaneadas y con los puertos ya disponibles. Pero en este sentido, lo que les indicaba principalmente que el puerto 445 TCP está abierto, ¿no? Está abierto a nuestra red. Entonces, es una vulnerabilidad que nosotros podemos aprovechar, ¿no? Y obviamente, como les indicaba, en Ethical Hacking, estas las herramientas que nosotros estamos utilizando, como las anteriores que hemos visto, ya sea vía web o vía terminal de comandos, no hay que decirle, digamos, a nuestro contratista. Lo único que hay que decirle, por ejemplo, se sugiere en nuestro reporte final, vamos a indicarles que el puerto 445 está abierto y que debería cambiarse a sugerencia para evitar cualquier otro fallo, nada más. No se indica, digamos, que se ha utilizado tal herramienta, esta cosa. Incluso ni siquiera nombrar el puerto 445, sino decirles que el puerto de compartimiento de red tendría que ser cambiado. Listo. Con eso ya sería más que suficiente, ¿no? No teniéndole, digamos, esta parte no sería, digamos, como si nosotros nos estuviéramos guardando las soluciones, sino que los reportes de un ethical hacking tienen que ser en este sentido. Ahora, por ejemplo, ya me ha devuelto el reporte del Nmap de lo mapeado, donde me dice que se ha logrado identificar la red 192.168.2.7 y el 3 no se ha levantado, creo, ¿no? Corriendo, a ver, vamos a ver. Windows Server. Este es Windows. Ah, no, recién está levantando, me confundí con el otro Windows. Es que se parecen tanto por las ventanitas, ¿no? Ya, entonces a ver que levante primero y vamos a volver a hacer nuestro escaneo. Vamos a ver. Una vez realizada nuestro escaneo, vamos a identificar y vamos a apuntar directamente a ese puerto. Vamos a utilizar nuestra herramienta de escaneo para conectarnos por ese puerto y ver qué más podemos hacer, ¿no? Ya, perfecto. Ahora sí, supongo que va. Ahí está, ¿ven? La primera, el primero que nos ha detectado es justamente la máquina que se ha levantado. Y su reporte, por ejemplo, es diferente al de Windows Server, ¿no? Nos indica que para el primer equipo se ha tomado 0.00027 segundos. Quiere decir que es menos de un segundo, ¿no? Y los puertos que están abiertos son el 135 que es TCP, el 139 TCP y el que más nos interesa en este caso, que es el 445, que pertenece a un Microsoft Office. También nos da la MAC del equipo, ¿no? Incluso nos indica que es una máquina virtual, ¿no? Obviamente este es nuestro entorno de trabajo, nuestro laboratorio seguro para el trabajo. Después me ha escaneado el otro servidor Windows y me dice que tiene el IP 192.168.2.7. Me indica también que los puertos de este servidor tiene más puertos abiertos. En este caso, incluso tiene 49.157, ¿ya? Que está abierto, pero no está en uso. Pero
En este caso también el que nos interesa es el 445 TCP, ¿no? También nos indica, por ejemplo, en el primero y tanto en el segundo, que los puertos que han sido escaneados son 997. En el segundo caso son 991 puertos escaneados. Si se dan cuenta, por lo menos hemos tardado unos 40 segundos en escanear estos dos equipos, ¿no? Imagínense como nosotros tenemos 65,000 y más puertos en todo, en un solo equipo, en una red física, ¿cuánto puede tardar? Podría tardar incluso días, digamos, ¿no? De escaneo, más si están con más protección. Entonces, por eso hay que ser más puntual para nuestro ataque. Ya, entonces ahora donde vamos a proceder, vamos a hacer un escaneo de protocolos. En este caso, lo que vamos a utilizar es la misma herramienta Nmap, pero usando un script. ¿Alguien quiere hablar? ¿Mario? ¿Alguna pregunta, Mario? Ya. Ninguna, Inge. Perdón. Dale, bueno, no te preocupes. Ahora, la herramienta Nmap, para los que no estaban en la anterior clase, tenemos preinstalado. Por lo menos en Linux tenemos ya preinstalado. Entonces, no es necesario hacer ninguna instalación. Viene por defecto en cualquier sistema operativo que sea Linux. En la opción de Windows, no estoy muy seguro. No estoy muy seguro si está. A ver, vamos a hacer la prueba en este caso. A ver, con el Windows 10. Vamos a ver no sé si se conoce el archivo. Entonces, hay la opción de instalarlo, pero hay que ver con Windows. Seguramente hay que bajar algún ejecutable para instalarlo. Eso habría que hacer la prueba. En el caso de Linux no van a tener ningún problema. Como les indicaba y les repito, viene preinstalado, ¿ya? Entonces, ustedes si quieren utilizar, lo hacen tal como, si quieren hacer la prueba en su laboratorio, podemos hacer esta prueba y podemos mandar nuestros scripts, ¿ya? Podemos hacer la prueba. Ahí va nuestra tercera tareita, ¿ya? Mario, Cristian, creo que me han enviado. Ever, vos has enviado las anteriores dos tareitas que hemos hecho. Sí, sí, se lo he mandado al WhatsApp. Ahí ya, perfecto. Tenemos algunas tareitas, pero faltan también. Me van a enviar, por favor, porque es necesario para que lo lean, para que tengamos una sólida idea, digamos, de qué son los comandos, para que funcionen nuestros puertos, todas esas cositas, ¿ya? Vamos a tener una tareita. Ya ustedes por favor, quiero que se instalen en Kali Linux y un servidor Windows. En el caso de que no quiera instalarse su entorno gráfico, o como ha hecho también Mario, ya descargarse la máquina ya hecha para Windows, digo, para VirtualBox, es posible. El Kali Linux ya compilado para VirtualBox. Y ahí también les va a funcionar. Ahí si agarran, digamos, como un entorno gráfico, es como este. Miren, yo ahorita estoy con mi Linux, yo estoy con mi Debian. Acá tengo ya el entorno gráfico, prácticamente es como un Windows, digamos, ¿no? Es como un Windows que me muestra todas las opciones de internet, sistema, prácticamente como Windows directamente, ¿no? Tengo incluso mi Zoom, tengo varias opciones, tengo mi inalámbrico, sonido, prácticamente es un entorno gráfico de Windows, ¿no? Si quiero hacer, digamos, lo que estamos haciendo ahora, lo único que hago es abrir y escribir terminal. Yo en este caso tengo mi consola y mi Terminator. Mi Terminator solamente es para comodidad. ¿Qué significa, por ejemplo,
Si yo quiero abrir una nueva pantallita, hago un control O y ya estoy agarrando. Digamos, hago aquí un ping a la red y ya tengo la información de la red. Acá abajo puedo hacer un LSI buscando más cosas que necesite. Digamos. Quiero otro entorno de red, ya tengo otra ventanita más. Esta red, quiero ponerla a un lado, a un costadito. Entonces voy y lo pongo acá. Digamos. Ahí. Entonces, mi pantalla ya se divide entre 4. Ya tengo un entorno de trabajo más adecuado para mí, digamos, a mi parecer, ¿no? Entonces, de la misma forma, tienen que utilizarlo el Kali Linux en su entorno gráfico. Y acá ya utilizarán su Metasploit, las tareas que estamos haciendo, el Nmap, por ejemplo, acá debe también instalado ya el Nmap, tiene instalado su versión de Nmap, y aquí están los ejemplos que habíamos visto, ¿no? En nuestra máquina virtual. Podemos hacer uso de estas opciones. Ahora, lo que vamos a utilizar, lo que vamos a hacer en nuestra tareita es utilizar los scripts que estamos utilizando y algunos más utilizando, digamos, las dos máquinas virtuales, ¿ya? Dentro de nuestro entorno de trabajo seguro, que quiere decir dentro de nuestro laboratorio local. Y me indican, por ejemplo, 10 scripts, 10 Nmaps que hagan entre dos equipos. Me lo ponen en un documento en Word, la captura de pantalla, ¿ya? Ustedes ya, digamos, hacen el mapeo de su red, ¿tá? Que les sale el resultado y me envían esa capturita, ¿ya? Bueno, no me envían, lo hacen en un documento en Word y me lo envían al WhatsApp. Todavía están, bueno, el Classroom, el anterior profesor creo que estaba utilizando, me han creado uno nuevo, ahí aún me estoy familiarizando con el Classroom, pero ya he subido los 2 videos, les voy a habilitar a ustedes también, les voy a compartir esos archivos para que puedan tener también esos videos y también podamos subir las tareitas por ahí, ¿ya? Esa va a ser una tareita, bueno, la tercera tareita. Ahora lo que vamos a continuar es hacer todavía el ejercicio. ¿Dónde estamos? Nos estamos viendo acá y hacemos una Nmap, utilizamos un script, acá está, como les estoy mostrando, me dice --script, y vamos a utilizar un SMB protocol, ¿ya? Cuando nosotros hacíamos Nmap-help, bueno, puedo decir claramente que nos sale, digamos, esta opción de SMB. En todo un listado nos va a salir SMB. ¿Qué significa SMB? Es SAM. También pueden ponerlo, digamos, ahí SSH. Entonces, buscan en el listado cuáles son los scripts con SSH. Le ponemos en nuestra red o en nuestra IP y nos va directamente a escanear esa red. ¿Ya? Entonces, en ese sentido funciona esta parte. Ahora lo que nosotros estamos poniendo es directamente el IP del servidor Windows, ¿ya? Para ser puntual. Podemos ponerlo también de esta forma, digamos 0/24, pero eso me va a escanear toda la red. Entonces, puedo levantar varias, ¿cómo se llama? Puedo levantar varias alarmas, ¿no? Que no deseo que pase eso. Entonces, mejor me voy simplemente al equipo, le pongo -P para solamente escanear este puerto 445 que está abierto ahí arriba, y donde me estoy enfocando en el ataque, ¿no? Si deseo, digamos, escanear todos los puertos, le puedo poner así, P, P-, eso me va a escanear todos los puertos, pero
escaneando todos los puertos de este equipo, también me puede levantar cualquier alarma, ¿no? Entonces yo me enfoco en el puerto 445, ¿no? Entonces le hago un clic y me va a escanear me va a utilizar primero el script SMB Protocols y me va a escanear el puerto 445 y me va a dar una tabla de vulnerabilidades. Ahí está. Entonces, lo que me indica, efectivamente, por ejemplo, acá me dice, Nmap, el soporte de Nmap de la IP 192.168.2.7, que es nuestro equipo servidor, está levantado. Me indica el puerto y el estado y el servicio. Me dice que el puerto es el 445, es TCP y está abierto. Y está utilizando Microsoft. Y la MAC de ese equipo es el 0499. Y es un equipo que está instalado en VirtualBox. Eso es nuestro servidor Windows, ¿ya? Pero lo más interesante y lo que más nos interesa está un poco más abajo, donde nos indica Host Script Results, nos dice que SMB Protocols, el script SMB Protocols de Nmap, ha detectado que Windows NT está utilizando la versión 1 de Samba. Miren que ahí nos está poniendo esa versión donde nosotros podemos explotar, ¿no? Obviamente, como les decía, esa es la versión más insegura que podemos agarrar. Ahora, lo que vamos a hacer es hacer otro escaneo también utilizando Nmap. ¿Ya? Lo que vamos a hacer con Nmap, vamos a escanear nuevamente utilizando otro script. En este caso, el script que vamos a utilizar es el bull. El script bull es un script que va a revisar todas las vulnerabilidades de esta máquina, haciendo énfasis en el puerto 445, ¿ya? Y nos va a mostrar una tabla de vulnerabilidades, ¿ya? Como les indicaba, como les mostraba en la presentación, tenemos un rango de vulnerabilidades que se tienen y donde nos muestran para que podamos explotar. En este caso, para nosotros, digamos, para un ethical hacking, muestra, digamos, la vulnerabilidad donde tenemos que atacar. ¿Ya? Entonces vamos a hacer un clic y ahí nos va a mostrar los resultados. Ahí está, ya terminado. Listo, acá ya terminado. Entonces lo que nos muestra el script es nuevamente el puerto, el estado, la MAC del equipo. Y aquí está lo más interesante. Vean donde me indica Home Script Results, los resultados del script son las vulnerabilidades de Samba, que está con el MS-10.024, que es falso, que me dice que por ahí no me puedo conectar, porque debe ser que tenemos otros puertos Samba. Por ejemplo, si yo instalo una versión de Samba antigua en mi servidor Linux, puede utilizar el 054, un puerto, digamos, que es antiguo, que Windows tiene por antigüedad o que sea más posterior. Pero, por ejemplo, donde me dice vulnerables, me dice el código remoto de ejecución de vulnerabilidades de Microsoft es el Samba versión 1 para servidores. Lo que está entre paréntesis es el M17. El M17, a ver, me voy a anotar yo también, MS17-010, ¿ya? Ese es la vulnerabilidad que tiene este servidor. Entonces,
nosotros, por ejemplo, si nos vamos un poco más abajo, nos dice un critical remote, dice, código de ejecución vulnerable. Existe en Microsoft SMB versión 1 en el servidor y tiene el código MS17010. Dice que nos indica con el número 10 que este servidor está a un nivel crítico, ¿no? Como les mostraba en la tabla, prácticamente es crítico y es fácil de vulnerar, ¿ya? Entonces, con este dato, nosotros vamos a pasar a nuestra etapa de explotación. Para eso, nosotros vamos a utilizar el Metasploit, ¿ya? El Metasploit en el Kali Linux ya viene también instalado, preinstalado, podemos decir de fábrica o de instalación. Entonces, en este sentido, solamente en el Kali Linux, tal vez en otros sistemas operativos también que sirven para análisis de vulnerabilidades, ya vienen preinstalados. Por ejemplo, en el Debian, si se instalan un sistema operativo Debian, Ubuntu, tal vez Red Hat, CentOS, SUSE o alguno de estos sistemas operativos, no viene preinstalado. ¿Qué tenemos que hacer? Es instalarlo, ¿ya? Se puede también instalar en estos otros sistemas operativos. No es propio de Kali Linux, sino que en Kali Linux ya se ha instalado, ¿ya? Y cabe volver a repetir que Kali Linux viene de la implementación también de Debian. Ya es una de sus ramas de Debian. Ahora, como les dije, vamos a utilizar el Metasploit. En este sentido, lo que vamos para utilizar directamente ponemos msf console. MFS console. Hacemos un clic. Obviamente que la herramienta es un poco pesado, es un poco pesadito, pero va a iniciar en nuestra máquina virtual. Ahí está, ya está comenzando. Ahí está, ya nuestro Metasploit ya está funcionando, ¿no? Entonces, este es nuestro entorno de explotación, para lo cual lo que nosotros primero vamos a hacer es revisar la vulnerabilidad que hemos encontrado. En este caso, es el MS17-010 que lo hemos encontrado directamente con el NMAC, ¿no? Ahora, para buscar qué exploits podemos utilizar, hacemos un search MS17 010 creo que era, ¿no? Era 010, sí. Hacemos un clic y acá nos muestra los scripts que podemos utilizar. Estos son los exploits que podemos utilizar, ¿ya? Una vez que ya nos ha mostrado los exploits, podemos ver cuál utilizarlo, ¿no? Generalmente, para utilizarlo, nosotros tenemos que hacer un use, que significa que vamos a utilizar el exploit que sea necesario. Vamos a ver, por ejemplo, hacemos un use. Si se fijan, pero antes de continuar, tenemos exploits del 0 al 4. Entonces, estos son vulnerabilidades que ya han reportado y que los que podemos también hacer uso. Entonces, lo que hacemos primeramente es poner el comando use para usar el exploit. Como no tengo cómo copiar, le voy a poner exploit. Aquí Windows. La versión de Samba.
y le ponemos la vulnerabilidad directo ahí está bien, ¿no? Entonces hacemos un enter y vamos a ver, digamos, qué nos dicen no payload. A ver, veremos si está bien escrito, a ver. Explode. Ya, dice que ya se ha configurado. Si se dan cuenta, ahora nosotros estamos dentro del payload. Por eso nos indica toda la palabra en rojo donde nos indica que Windows SMB 017 Eternal Blue ya lo podemos hacer uso, ¿no? Entonces, para manejar y para explotarlo, nosotros vamos a utilizar el Meterpreter. Para eso, en este caso, lo que tenemos que hacer primero es buscar cómo se utiliza y o sea, cuáles son las necesidades de este exploit. ¿Cómo lo vamos a ver? Escribiendo el comando options. A ver, ¿cómo era? Option. No era option, entonces es options. Ya. Acá nos muestra, por ejemplo, lo que necesitamos. Primero es el host, necesitamos el puerto, también necesitamos la verificación de archivos y también necesitamos, a ver, en sí, esos necesitaríamos, digamos, ¿no? Necesitaríamos esos, entonces nosotros le tenemos que alimentar con lo que nos pide. A ver, vamos a empezar dándole los hosts. Por si acaso tenemos que escribir tal como lo que nos pide. Hosts, y le ponemos la IP del equipo. En todo caso, es la 192.168.2.7. Ese era, ¿no? Ese es la IP del equipo que vamos a atacar. Ahí está. ¿Se dan cuenta? Ya nos ha mostrado la IP que hemos puesto. Entonces nosotros hacemos uso y le ponemos, bueno, como ya tenemos la IP donde vamos a hacer la explotación, le ponemos exploit. Exploit. A ver un poquito que termine eso. Una vez ingresando, si nuestra máquina, bueno, si nuestro servidor Server 2008 no lo detecta, prácticamente nos vamos a conectar a este equipo, ¿ya? Nos tiene que aparecer un Meterpreter. A ver, vamos a verificar. Nuestro server, acá está. Todavía está nuestro server. Vamos a ver que se conecte. Una vez que nos salga el Meterpreter, ahí ya significa que nosotros estamos dentro de este servidor. Ahora vamos a ver esta parte.
Mientras tanto, vuelvo a preguntar, ¿hay alguna duda? ¿Algo que se quiera aclarar? Ever, Mario, Cristian, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta que podamos aclarar? ¿Se dan cuenta? Ahí está intentando entrar. Entonces dice que el exploit se ha completado, la sesión no se ha completado. A ver, vamos a volver a intentar. Bueno, mientras tanto, entonces, ¿cómo ven la explotación de puertos y de sistemas operativos de otras formas de entrar? Es por medio de estos metasploits. Acá ya me ha dado un fallo, vamos a ver, podemos intentar hasta 2, 3, 4 veces hasta que se conecte, ¿ya? Bueno, a ver, ¿qué preguntas, sugerencias tienen? Ahora ya hemos pasado casi una hora y media. Ustedes díganme, porque ya esta parte sería ya la parte final del curso y de la explotación para ethical hacking. Obviamente que hay más, ya eso vamos a llevar, si es que continuamos en el módulo 2, vamos a continuar haciendo más cosas, ¿ya? ¿Alguna pregunta? La próxima ya vamos a avanzar otras cosas también, por si acaso. Cuando esté conectado, donde nos indica FAI, ahí nos tiene que indicar WIN. Entonces, vamos a esperar, nos mostraría si la sesión se concreta o no. Puede tardar un poco más de tiempo, como no, digamos, ¿no? Preguntas. Si no habría ninguna pregunta, entonces quedaríamos en esto. No se ha concretado. Estaríamos quedando acá y no se olviden de la tareita y nos estaríamos viendo el día martes. A ver, esperaremos esta más. Vamos a ver, ojalá que concrete, se establezca la conexión.
Bueno, entonces aquí vamos a quedar. Hagan la prueba en sus casas. Instálense los Windows XP 7, 10, Server y hagan este tipo de escaneo. Y con estos pasos se van a poder conectar. ¿Ya? Bueno, si ya no hay preguntas, no hay dudas, entonces quedaremos acá y el día martes nos estaríamos viendo, ¿ya? Está bien, De ingeniero, acuerdo, muchas Inge. gracias. Ya, perfecto. Entonces hagan estas pruebas ustedes en sus casas y con esto vamos a hacer otro tipo también de escaneo. Les voy a mostrar antes de comenzar la otra lección. Vamos a hacer una pruebita más, pero con otros métodos, ¿ya? Ya, está bien, ingeniero. Perfecto, háganlo en sus casas y van a ver que les va a salir también. Buenas noches y nos estaríamos viendo el martes. Buenas Listo, noches. ingeniero. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego, Inge.